Hola amigos de Algo Más que Cine, bienvenidos a un nuevo episodio del Juego de Spielberg, en este espacio donde conversamos y hablamos de diferentes películas, diferentes tertulias cinéfilas, y en este espacio que estamos cubriendo el CEREPIC, el Festival Internacional de Cine de Costa Rica, hoy nos acompaña la directora Naivet Tavares. ¿Cómo estás? Bienvenida, quien presentó Colosal dentro de la sección oficial del festival. Gracias. Como les comento, el día de ayer, 24 de junio, se presentó la película Colosal, una película que me impresionó mucho, tengo que decir, me impactó bastante la historia. ¿Por qué decides contar esta historia tan personal? Porque al final es una película muy personal que está arraigada a tu historia, a tu legado familiar, y también dentro de un contexto político que ha sido la vida política en general de República Dominicana. Bueno, yo creo que el impulso original de hacer esta película es muy antiguo. Yo recuerdo en el colegio, cuando se hablaba de los gobiernos de Balaguer y de las violaciones de derechos humanos, de la persecución de la prensa, del asesinato de militantes en contra del régimen. Muchos compañeros lo justificaban y decían, bueno, pero esa gente que mataron eran comunistas y no queremos convertirnos en una segunda Cuba. Y eso a mí me marcó mucho. Hoy en día todavía hay muchas personas que veneran la figura de Balaguer y que lo consideran que fue un gran presidente, a pesar de que se sabe que hubo más de 3,000 muertos y desaparecidos. Entonces era algo que desde muy joven a mí me interesaba investigar y, y, y eso, como la película, con la película todo el equipo queríamos, digamos que reconstruir ese relato oficial que es hegemónico en República Dominicana. ¿Y en qué parte de la idea de la construcción de la película de Colosal decides llevarlo desde el punto de vista contexto familiar? Porque está, como sabemos, la historia de tu familia está muy arraigada a ese contexto. ¿En qué momento decides que quieres irte por esta línea, Anal dice por otra línea, no sé, de más periodística, por decir algo? Yo creo que un punto importante, o sea, yo siempre supe que lo quería contar desde un punto de vista personal, ese es el tipo de cine que a mí me interesa mucho la genealogía y creo que, o sea, el cine que a mí me interesa viene hablando desde uno mismo, ¿verdad? Entonces, pero yo creo que un punto de inflexión en el proceso de la película fue en el 2020. O sea, originalmente la película iba a ser más histórica y más basada en archivos, pero en el 2020 anularon las elecciones municipales en República Dominicana y eso fue muy impactante porque de repente con el equipo nos dimos cuenta que eso de las manipulaciones de los procesos electorales ya no era una cosa del pasado, sino que seguía sucediendo. Y ahí entonces, como con más ímpetu todavía, quisimos hacer la película. Sí, y por ende me lleva a seguir la pregunta es la figura de tu abuelo, que se vuelve clave dentro de toda esta vorágine que estás contándonos, construyendo, investigando. ¿Cómo figura esta persona que es tu abuelo dentro de todo este contexto? ¿Y crees que la película se pueda ir por algún lado a la interpretación del espectador sobre la figura de lo que querías contar? Bueno, el proyecto es un trabajo colectivo, es una película que se hizo en equipo. Mi editora, Natalia Lafuente, además de ser editora, es co-guionista. Eso fue una decisión que tomamos con la productora, porque como es un tema tan cercano a mí, sentíamos que tener a Natalia también como co-guionista iba a aportar mucho en cuanto a la objetividad. Y nosotras, a mi abuelo como personaje, nunca buscamos ni limpiar su nombre ni condenarlo, sino mostrarlo como un ser humano, que como cualquier ser humano tiene luces y sombras, y retratarlo como un profesional muy respetado, que no era político, que tenía un sueño de realizar elecciones limpias y que de repente se vio atrapado como en esta telaraña
de la corrupción de la política dominicana y que trató de hacer lo mejor que pudo con las herramientas que tenía. Sí, algo que me dejó demasiado impactado dentro de la película cuando la veía el día de ayer es que vos lo cuentas desde República Dominicana, pero es que los hechos y las vivencias que se viven ahí se pueden llevar a otro territorio de Latinoamérica y andan muy parecidos. O sea, es una realidad triste, pero al mismo tiempo impactante. ¿Crees que la película siga resonando en diferentes áreas de Latinoamérica donde han pasado la gran mayoría de los países esos procesos? Sí, definitivamente. O sea, tristemente en Latinoamérica el siglo XX se caracterizó por dictaduras y regímenes autoritarios. Eso es algo que compartimos los latinoamericanos en nuestra historia política y también en la historia más reciente, el tema de la manipulación electoral. La diferencia, por ejemplo, de República Dominicana y un país como Argentina, ambos países tuvieron dictaduras, pero Argentina, por ejemplo, sí tuvo comisiones de la verdad. En República Dominicana eso nunca pasó. La historia nunca se revisó, nunca se reescribió. Todavía Balaguer lo tienen como un gran presidente, como un líder importante, y eso es un poco lo que queremos corregir con Colosal. Sí, y haciendo la pregunta capciosa ahí, ¿cómo crees que la reciban en tu país cuando se logre proyectar la película? ¿Qué expectativas tiene? O no tienes expectativas o quiere nada más que fluya? Sabemos que vamos a tener reacciones mixtas. O sea, Balaguer todavía tiene muchísimos seguidores en República Dominicana. Los herederos políticos de Balaguer están gobernando hasta hace muy poco. Muchas familias que se enriquecieron durante el régimen todavía son familias de relevancia en República Dominicana. O sea que sabemos que de parte de esos grupos y de esa generación va a haber rechazo. Por otro lado, yo siento que las generaciones más jóvenes sí se van a interesar por la película, les va a llamar la atención conocer la historia del país desde un punto de vista personal. Hay archivos en la película que nadie ha visto, entonces ahí veremos. Creo que va a haber de todo. De hecho, me interesaría conocer más a profundidad la versión de la gente, porque obviamente uno la ve de un contexto de externo costarricense, donde al día de hoy, por dicha, no hemos vivido muchas de las situaciones que han pasado en República Dominicana o en otros países de Latinoamérica. Pero sí me gusta conocer esas reacciones, esas profundidades de las sociedades, porque son diferentes y cada persona, cada país tiene sus encuentros y sus reacciones a su propia historia y su propio legado. Entonces yo creo que Colosal me impacta en ese sentido por el tema del legado, de cómo se transmite y cómo se lleva de generación en generación. En el caso tuyo, desde el contexto familiar, que desde tu familia está impregnado ese detalle y esa parte de la historia está ahí. Y vos, como lo haces en la película, lo muestras como este árbol genealógico que me parece increíble esa metáfora. ¿A qué idea se le ocurre montar ese árbol genealógico y contando la historia con ese mapa donde uno va como espectador con el personaje, con vos, construyendo toda esta maraña de historia? Bueno, antes de contarte del árbol, sí quiero decir que en Costa Rica, yo vivo aquí en Costa Rica desde hace 2 años, la verdad es que ustedes son muy, muy dichosos de tener este país, un país hermoso, donde no hay una cultura de violencia como en el resto de Latinoamérica. Cuídenlo, cuídenlo mucho. Entonces, el árbol surge en un momento donde estábamos un poco estancadas con el proceso de montaje, porque son diferentes temporalidades, o sea, está la década del 60, está el 90, está el 2020, son muchos personajes dentro de mi familia, dentro del campo político. Entonces, en ese momento se une al equipo la diseñadora de producción, Milena Volonteri, que es una artista textil de República Dominicana. Y entre Milena y yo, se nos ocurrió la idea de diseñar un árbol que, como tú bien dices, sirve de mapa y es como el dispositivo visual que ayuda al espectador un poco a aterrizar este bombardeo de información que recibe durante 70 minutos
Así surgió el árbol. No, no, es una muy buena idea, por eso me gustó mucho el contexto, porque uno va con el personaje, por decir algo, guiándose con el árbol y va a ir armando este rompecabezas hasta llegar al momento final, que es un momento muy emotivo que haces dentro de esta película. ¿Por qué decides terminar de esa forma tan olímpica, que se puede decir así, de nadar? Sí, el nado era un poco como una metáfora de lo inacabado, ¿verdad? Como del Ujú, relevo también, ujú, si tú te fijas en ese plano final, la cámara se queda atrás y yo sigo nadando hasta la orilla. Y es un poco ese el mensaje, como que, ok, ya vimos la historia, ya entendimos lo que pasó, es hora de pasar la página, es hora de dejar esta historia de violencia y de represión política atrás. Las nuevas generaciones queremos otra cosa, vamos a hacer el relevo y vamos a seguir como diseñando nuestro propio camino. sí, totalmente, sí, como esa libertad, ese camino de la libertad. Muy bonito final, de hecho, me gusta mucho por todo el recorrido que venimos a llegar a ese punto, se siente incluso muy bonito el paisaje y la música de fondo. Este, ya como pregunta más random, ¿qué sigue después de Colosal? Apenas está viviendo esta película, ¿cómo está el proceso? ¿Qué sigue para Naibel en esta profesión? Bueno, el año pasado digamos que yo fui mamá 2 veces porque terminé Colosal y nació mi hijo Karim, que nació aquí en Costa Rica, y ahora estoy un poquito secuestrada por la maternidad, Totalmente. pero tengo un proyecto en desarrollo que tiene vocación de ser coproducción con Costa Rica. El Mm, proyecto se llama Yubarta y se llama Yubarta porque ese es el otro nombre de las ballenas jorobadas, que curiosamente, 2 de los lugares donde eligen dar a luz a sus crías son la República Dominicana y Costa Rica. mm, Entonces, la película va sobre la historia migratoria de mi bisabuelo palestino, contada en animación stop motion por un wow. colega haitiano que se llama Lubenzón. Y entonces en la película vamos a ver tanto la historia migratoria de mi bisabuelo, desde Palestina hacia el Caribe, como la historia de Lubenzón desde Haití hacia República Dominicana y todas las dificultades que él ha enfrentado con su familia. Bonito, bonito. Esperemos poderlo ver y conversar sobre este proyecto más adelante. Pero no, qué éxito y que sigas creciendo como cineasta es lo más importante. Preguntas Gracias. random. A ver. Preguntas random. ¿Última película que hayas visto? La última película que yo vi, que en realidad la reví, se llama The Edge of Democracy, de Petra Costa. Wow, Ya la interesante. había visto, pero la quise revisar antes de presentar Colosal. ¿Alguna película que te haya marcado de tu vida y que haya decidido me quiero ir por hacer cine? En general, todas las películas de Agnès Varda y Ujú. Abbas Kiarostami me, me inspiran mucho. De ella, de Agnès, mucho de ella como que se inspira de su vida personal. Totalmente. Sí. ¿Y alguna historia que tal vez, no ahorita, futuro, más adelante, que te gustaría contar, así como quiero algún día contar esta historia? A mí me encantaría hacer algo sobre los movimientos de la maternidad que hay en Costa Rica. La ley de parto respetado, la ley de la lactancia, los movimientos de las dulas y de las parteras. Me parece súper bello lo que está pasando aquí en Costa Rica con la maternidad. Pues sí, tiene todo el instinto, más ahorita que eres mamá, que también Sí, muchas felicidades por eso. Es un triunfo, un gran logro. Ahí la vi que la andabas ayer o sea, no, muy emotivo. Es una película muy interesante que personalmente no tenía mucha conciencia sobre lo que fue la República Dominicana. Sabía ciertos detalles, había algunas cosas, alguna que otra película, pero desconocía más o menos mucha de la información que tiene la película. Creo que para uno, como persona de afuera, es muy rico conocer otras historias y más de un país como República Dominicana. gracias.
Pero bueno, muchísimas gracias, Naive, por acompañarme en este espacio. Ojalá que la película siga teniendo un recorrido muy bueno y que podamos seguir conversando de este proyecto que viene y muchos futuros más, y que puedas seguir creciendo como cineasta. Está haciendo. Una pregunta terminal, ¿te vas a ir siempre por el lado documental o algún día harás alguna ficción? Yo creo que sí, que me voy a quedar por documental. Siento que la realidad humana es muy rica y hay mucho que contar, pero quién sabe. Totalmente. Pero bueno, muchísimas gracias y que tengan muchos éxitos y estamos aquí conversando. Chao, muchas gracias. Gracias. Amigos, mi nombre es Leonardo Hidalgo, ya saben dónde encontrarme en todas nuestras redes sociales de Algo Más Que Cine y en este canal de YouTube y en nuestro podcast de El Juego Spielberg en Spotify y en todas las aplicaciones. Así que nos escuchamos hasta la próxima. Chao.